Para invertir es importante que entiendas algunos conceptos económicos y desde la Escuela de Inversión de MD Investment Capital queremos explicártelos, queremos que aprendas con los mejores a nivel profesional y entiendas por qué algunos sucesos económicos son importantes. Bueno, en este caso queremos hablar de la influencia que tiene el crédito y la economía, en este caso poniendo como ejemplo a Estados Unidos. Bueno, mi nombre es Miguel Figueras, soy presidente y director de inversiones de MD Investment Capital y te voy a explicar, ya digo, estos conceptos económicos. Yo de formación soy economista y ya digo, hay a veces en las cuales necesitamos entender qué ocurre en la economía para así plantearnos un escenario económico a futuro y por lo tanto cuáles serían las inversiones o los activos que mejor comportamiento tendrían en ese escenario. Bueno, en este caso quiero hablar de la situación que en 2019 ha tenido la economía de Estados Unidos. Desde julio de 2019 la economía está en máximos, es decir, la fase, el ciclo expansivo más largo de la historia de Estados Unidos, con un paro en mínimos, una inflación más o menos controlada. Y claro, aquí la cuestión está en que en 2017, con la administración de Donald Trump, se dio un impulso al ciclo económico a través de unas políticas fiscales, es decir, unas bajadas de impuestos. Esto, pues lógicamente, tanto las políticas fiscales como las monetarias que ha realizado la FED, son cuestiones básicas en entender los mercados financieros y, por lo tanto, estas políticas sabemos que hacen que el crecimiento económico se alargue y, por lo tanto, que los mercados vayan mejor. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más nos acercamos a los máximos, pues más riesgos hay de desaceleración y más por cuestiones que ya hemos comentado en la Escuela de Inversión, como la guerra comercial. Uno de los factores que es importante en la economía siempre es la deuda, el crédito. Y en este caso, en Estados Unidos ya ocurrió en el 2008 que las hipotecas subprime, aquellas que se habían concedido a gente sin recursos, que no podía pagarlas, en el caso de que los tipos de interés subieran, pues los impagos masivos de esas hipotecas generaron una crisis financiera y, por lo tanto, una crisis económica en Estados Unidos y que se contagió a todo el mundo. En este caso, la situación del crédito en Estados Unidos también podría detonar una recesión económica o, como mínimo, amplificar una desaceleración. Y es lo que te voy a explicar hoy. Bueno, básicamente, a nivel de deuda privada, pues básicamente tenemos que por un lado están las familias. La deuda principal de las familias son las hipotecas, en este caso, pues bueno, las hipotecas que se han concedido a partir de lo sucedido en la crisis del 2008, lógicamente se hacen a personas mucho más solventes, con lo cual ese riesgo se ha reducido, ya digo, por los excesos que se produjeron y que provocaron el estallido de la crisis del 2008. Sin embargo, el endeudamiento de las empresas ha crecido más y este seguramente sería el foco de que las empresas están aumentando su deuda y que además esta deuda se está calificando peor. Es decir, hay lo que se llama las agencias de rating, como Standard & Poor's, Moody's, que se encargan de calificar qué calidad tiene la deuda, de A, B, C. La calidad de la deuda establece qué deuda, digamos, tiene más riesgo de impago. Y en este caso ha aumentado la deuda privada de empresas calificadas con el rating BBB, BBB. ¿Qué quiere decir esto? Que es deuda que está en un nivel de impago, pues bueno, digamos, medio tirando abajo, es decir, que puede provocar impagos. Esta situación de cómo está el crédito privado, familias, empresas, ¿podría provocar una nueva crisis financiera? Bueno, aquí te muestro este gráfico elaborado por CaixaBank Research y visualmente en el gráfico vemos cuál era la deuda acumulada antes del inicio de una recesión, ¿vale? Por lo tanto, tenemos aquí como antes del 2008, fíjate cuál era el nivel de deuda de la crisis de subprime, crisis financiera 2008,
Y fíjate cómo está en 2018, fíjate cómo la deuda está ya en niveles muy parecidos a los de crisis anteriores, como pasó también con el estallido de las Torres Gemelas en 2001, que Estados Unidos entró en una recesión. O sea, fíjate que la deuda es un indicador que muy pocos economistas usan, pero es un muy buen indicador para saber si estamos al final de un ciclo económico. En cualquier caso, la deuda de las empresas, en este caso, que es la que peor está, puede originar una nueva crisis financiera subprime o, como mínimo, esta deuda puede hacer que la economía caiga más en caso de que haya una recesión. Como habíamos visto, todo el tema de la guerra comercial ha afectado a la economía, no solo de Estados Unidos, sino a la economía mundial, pero ya digo, aquí el peligro está en que cuando hay demasiado endeudamiento, cualquier recesión o problema económico puede amplificarse. Lógicamente, la política monetaria expansiva de la Reserva Federal, es decir, mantener los tipos bajos, hace que la deuda, la carga de la deuda, tanto el pago de los intereses como poder renovar la deuda y que salga más barata, es decir, igual tienes un préstamo a un 5%, con las bajadas de tipo de interés puedes conseguir ese préstamo al 3%, con lo cual haces un nuevo préstamo al 3%, cancelas el anterior y te ahorras del 5 al 3 pago de intereses. Eso ayuda, sin duda, a que la carga de la deuda sea más llevadera por parte de particulares y también por parte de empresas. Pero eso no quiere decir que, digamos, una crisis económica no pueda verse amplificada o que la deuda llegue a un momento en que tenga tal deuda las empresas o las familias que se provoque una crisis financiera por impagos y, por lo tanto, se genere una crisis económica. Es decir, ahora mismo con los tipos de interés bajos es más llevadera la deuda, pero siempre habrá un nivel de deuda que no será asumible por muy bajos que estén los tipos de interés. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado porque una pequeña desaceleración económica en Estados Unidos tendría un efecto en cadena muy preocupante por el nivel de deuda que hay, que, como hemos visto en el gráfico anterior, es bastante elevado. Por lo tanto, si hay una pequeña crisis, una pequeña desaceleración, si la economía va un poco a peor, esto podría provocar la caída en el precio de los activos. Imagínate, ¿no? La economía va peor, se venden menos casas, las casas o los inmuebles son una de las garantías favoritas para conseguir financiación. También, si una empresa, por la desaceleración económica, genera menos beneficios, lógicamente tiene menos garantías y menos capacidad de endeudamiento. Por lo tanto, cuidado, porque una pequeña desaceleración afectaría al precio de los activos, de las garantías, y por lo tanto afectaría la capacidad de endeudamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Si las empresas o los particulares no pueden seguir endeudándose, ¿esto qué provocaría? Afectaría al consumo y afectaría a la inversión. Son dos variables muy importantes para el crecimiento económico, porque, ya digo, en el caso de que haya menos concesión de crédito, la gente tenga menos crédito, los particulares, pero también las empresas, eso afecta directamente al consumo y la inversión. Y ya digo, son dos pilares fundamentales para cualquier economía, en especial la de Estados Unidos, que depende mucho del consumo. Y ya digo, ese caso sería muy peligroso. Por lo tanto, ya digo, el nivel de deuda es elevado. Los tipos de interés bajos ayudan, sin duda, pero en un caso en el que la desaceleración económica se produzca, habría una menor concesión de crédito y esto tendría un efecto muy peligroso en la economía, porque ya digo, disminuiría el consumo y la inversión. Pero no solo ese sería el problema, sino que a nivel de mercados financieros, cuando la deuda se califica de manera peor, es decir, cuando la economía baja, pues claro, las expectativas de que el deudor pueda pagar la deuda son peores, es decir, en el caso de las empresas, si la economía va peor y esas empresas dependen de la economía de Estados Unidos, pues tendrán menos ingresos, por lo tanto tendrán menos beneficios y no podrán hacer frente a lo mejor al pago de intereses o al pago de la deuda. Por lo tanto, en ese caso, esa deuda sería calificada como una deuda con mayor riesgo de impago.
Claro, hay algunos fondos de inversión, inversores, bancos, etcétera, que no pueden tener, por políticas de inversión, deuda que no cumpla unos mínimos de calificación. Es decir, te comentaba antes que hay una calificación que va de la A a la C, la triple B es una calificación mala y hay algunos fondos de inversión que no permiten invertir en ese tipo de activos o de deudas de triple B, es decir, deuda con un nivel de riesgo, bueno, digamos medio. Claro, ¿esto qué provocaría? Que si hay inversores que no pueden, por políticas de su fondo, invertir en esa deuda se va a vender. La deuda corporativa es la deuda de las empresas, entonces esa deuda se va a vender. Cuando esa deuda se venda, marca una señal primero al mercado de que esos activos valen menos. Es decir, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿no? Que es un país, pero no hay ningún problema. El caso de Argentina es que cuando aumenta el riesgo de impago de Argentina, la deuda vale menos. Es decir, el que pagó 1.000 por esa deuda está dispuesto a venderlo por 500 porque sabe que a lo mejor no llega a cobrarla, ¿vale? Entonces prefiere venderla por la mitad a asumir el riesgo de no cobrar esa deuda, ¿vale? Entonces, estas ventas que se producen en los mercados financieros hacen que los precios caigan, lo que producen, pues ya digo, que inversores pierdan parte de su dinero, pero sobre todo provoca que esas empresas cuya deuda se está vendiendo tengan que pagar mucho más intereses por vender su nueva deuda. Si tienen que pagar más intereses, como pasa con Argentina, ya digo que es un ejemplo de manual, Argentina tiene que pagar tantos intereses que llega un momento en que no puede asumir las deudas y otra vez vuelve a entrar en un default o en un impago, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, es muy peligroso este ciclo en el cual pues la deuda pierde calidad por una cuestión de cómo está la economía y los mercados financieros reaccionan vendiendo la deuda, lo que hace que estas empresas, que son las que han emitido esta deuda, tengan problemas para financiarse, porque los mercados no quieren su deuda y por lo tanto o pagan más intereses, lo cual puede hacer que asuman un nivel de deuda que no puedan pagar o directamente no podrán obtener financiación, cosa que, como te digo, te pongo el ejemplo de Argentina, que tenía que pagar unos intereses muy elevados y durante años no ha podido financiarse todo lo que quería porque directamente los mercados creían que no iban a pagar la deuda y por lo tanto no querían asumir ese riesgo aunque el interés fuera alto. Bueno, básicamente lo que te he querido comentar en este vídeo es cómo las condiciones financieras, cómo la deuda y cómo la economía están vinculados y afectan no solo al crecimiento económico, sino que también afectan y mucho a los mercados financieros. Por lo tanto, es importante que si eres inversor, sobre todo en mercado norteamericano, tengas muy en cuenta el nivel de endeudamiento y si ese nivel es similar al de otras crisis económicas. Por lo tanto, ya digo, un factor a vigilar. Nosotros desde MD Investment Capital vigilamos mucho cuál es el endeudamiento porque sabemos que aunque la mayoría de economistas no le prestan atención, prestan más atención al crecimiento del PIB, realmente es el factor determinante para identificar crisis y también, como te digo, es un factor que afecta mucho a los mercados financieros. Bueno, y si quieres consejos de inversión profesionales, si quieres que analicemos tu caso o si a lo mejor quieres invertir en nuestros productos, pues contáctanos sin ningún tipo de compromiso al info@mdinvestmentcapital.es. Me despido de ti, hasta el próximo vídeo de la Escuela de Inversión.